Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Gabriel? Bueno, pues un nuevo jueves más. Vamos a comentar los temas más importantes de la semana o los temas que más nos han llamado la atención. Realmente hay muchísimos, alguno de ellos se ha cubierto en un vídeo por separado, tanto en tu columna como en la mía. Los temas que hemos decidido que son más interesantes hoy son en esencia tres. El primero de ellos es, por supuesto, guerra, todo lo que tenga relación con la guerra de Ucrania, las últimas noticias al respecto. Sobre la guerra de Ucrania, como sabemos, una de las consecuencias que tienen es que está habiendo unas sanciones económicas supuestamente muy potentes contra Rusia, y eso ha provocado que naturalmente el Kremlin responda. Y una de las formas en las que ha contraatacado Putin, económicamente hablando, ha sido el obligar a los países que le compran el gas a hacer ese pago en rublos. Ha habido varias noticias al respecto. ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel? Bueno, buenas tardes ante todo, Gabriel. Y segundo, es una de tantas formas que se tiene en la vida de hacer el ridículo. ¿Recuerdas cuando el ministro Álvarez, primero cuando el ministro francés Bruno Le Maire dijo que la finalidad era hundir la economía rusa? Sí. Se disculpó de haberlo dicho en un programa de radio al cabo de una hora. Pero como parece que el señor Álvarez, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, no oye las noticias, no se enteró, y a los 2 o 3 días dijo él que la finalidad que tenía la Unión Europea era hundir la economía rusa. Bien, tan hundida está que ahora los que están pasando lo fatal son los europeos. Primero, al forzar, como recordarás, se dijo que había que hundir el rublo, y efectivamente el rublo perdió hasta, si no recuerdo mal, cito de memoria, un 30% de su valor en los primeros días. Pero desde entonces se ha ido recuperando y ahora el rublo está disparado, está realmente disparado, lo cual da a entender lo poco, lo improvisado, lo absurdo que son las medidas que se están tomando con la Unión Soviética, contra Rusia, perdón. Se diría que la Unión Europea ha decidido tomar medidas contra Rusia pegándose un tiro en el pie, porque Rusia ahora como le han dicho, que iban a cortarlas, como que no iban a comprarle más gas y que patatí, que patata, y que iban a hundir el rublo. Ahora Putin lo que ha decidido es o se le paga el gas en rublos o no lo vende. Naturalmente, la mayoría de los, ya de entrada Austria ha dicho que pasa por el aro, que lo pagará en rublos. Bulgaria no tiene los medios, con lo cual vamos a ver de dónde se saca el gas. Y los demás países pues van a tener que pasar por el aro de comprárselo en rublo, con lo cual va a hacer que suba todavía más la cotización del rublo. Bien por la Unión Soviética, por la Unión Europea. Ha demostrado lo inútil que son sus medidas, porque hasta ahora la economía rusa no ha sufrido absolutamente nada de las medidas. ¿Por qué? Pues porque Rusia estaba ya preparando este golpe en Ucrania desde hacía años y ha parado todos los golpes que se le podrían dar, mientras que la Unión Europea ha ido improvisando, presionada por Estados Unidos, porque la Unión Europea nunca ha querido entrar en este enfrentamiento con Rusia a propósito de Ucrania, ha sido forzada por Estados Unidos, porque es curioso que Estados Unidos haya dicho, no se preocupen ustedes que Rusia les deje de comprar, de venderles gas, no se lo compren a Rusia, cómprenoslo a nosotros, si solo el gas americano cuesta mucho más caro que el gas ruso. Eso se le ha olvidado decir al señor Biden. Eso por un lado. Otra metedura de pata ha sido los envíos de armas. Hay que oír hoy una declaración de la ministra de Defensa alemana, con ese realismo que muchas veces tienen los alemanes que nos parecen crudos, pero que en este caso hay que quitarse el sombrero. Porque ha venido a decir en el Bundestag, pero ¿qué están ustedes diciendo de enviar armas a Ucrania? Si no tenemos armas ni para nosotros mismos, si no tenemos repuestos para nuestros vehículos. ¿Pero qué dicen de enviar aviones? ¿Dónde va a haber aviones si no funcionan los nuestros? En fin, ha dado una imagen absolutamente certera, pero lamentable, del estado del ejército francés. Y no es distinto el estado del ejército alemán, y no es distinto el estado del ejército francés. Con lo cual, ahí tenemos un ejemplo de realismo. Una cosa es todo lo que dicen de que vamos a enviar armas, patatí, patata, y luego la verdad. Y la verdad es que no se puede enviar nada. El único que está ganando con esta historia, en principio, es Estados Unidos, que está comprando masivamente armas, naturalmente americanas, para enviárselas a los ucranianos. Y esto nos lleva al último punto, que es esas armas. Parece ser
que Estados Unidos no aprende de las lecciones de la historia. ¿Recuerdas, Gabriel, cuando empezaron a enviar armas masivamente a los talibanes afganos para que hiciesen frente en aquella época a la Unión Soviética? Sí, sí, Bueno, claro. pues esas armas que enviaron los americanos a los talibanes luego fueron utilizadas contra los americanos. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que todo este material bélico, si hay alguien lo suficientemente infantil para creer que este material bélico que se está enviando se está quedando en Ucrania, es que o no sabe nada de la realidad internacional, o vive en otro planeta, o es sencillamente tonto. No, todo este material se está vendiendo a precio de oro a todos los grupos terroristas, los grupos que están en guerras civiles, etcétera, etcétera, a través del mundo. Y los que están ganando con ello cantidades ingentes de dinero, de ese material que se regala para defender a Ucrania contra la invasión rusa. Bueno, pues todo eso lo que se están haciendo de oro son las mafias ucranianas, porque es un país, es un estado mafioso, aunque ahora se haya elevado a Zelensky al nivel de protomártir de la humanidad, en realidad es un mafioso. Entonces, todas esas armas se están vendiendo ahora en todo el mundo a movimientos terroristas y veremos, como ocurrió de hecho con la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética desapareció, todo el enorme arsenal que había lo vendieron los mafiosos rusos a derecha e izquierda y nos encontramos que había Kalashnikov en las calles de Marsella, por poner un ejemplo. Entonces, sí. En toda África y en Sudamérica. Bueno, África ese era el negocio al por mayor. Sí. Pero en Kosovo, en todas las ciudades europeas, todas las mafias se armaron con lo que quedaba, con lo que se había vendido del antiguo ejército soviético. Bueno, lo mismo está ocurriendo ahora. Todas las armas que se dan, una gran parte de las armas que se regalan a Ucrania, terminan en las redes mafiosas ucranianas. Sí. Y lo que se está haciendo es armar hasta los dientes a la mafia occidental, a la mafia de Europa del Este, que se está llenando los bolsillos de dinero. Hay que tener en cuenta eso, que eso generalmente no lo cuentan. Y finalmente, un comentario breve. El doble rasero, el cinismo de la Unión Europea. Cuando la Unión Europea amenaza a Rusia con hundir su economía, patatí, patata, entonces eso está muy bien, eso es moral. Cuando Putin contesta diciendo, no, soy yo el que les va a hundir a ustedes la economía poniendo el precio del gas en rublos, entonces dicen, este es un chantajista, este nos amenaza. Pero bueno, ¿de qué quedamos? ¿En qué quedamos? Eso... Y eso lo tenemos que tratar un día, Gabriel. Ese cinismo, ese doble rasero, es lo que ha hecho que ningún país en el mundo, excepción hecha de Canadá, apoye las posiciones americanas con respecto a Rusia. Porque hay una cosa que está clara. El mundo ha dejado sola a la OTAN. No han encontrado ni un solo apoyo en ningún país del mundo, que se dice pronto. Sí, se dice pronto, se dice pronto. En realidad, a mí eso siempre la verdad es que me alegra. Yo prefiero que haya un poco de discernimiento, porque si todo el mundo se alinea en la misma dirección, pues lo que se puede conseguir a base de chantajes y a base de comprar de la compra de influencias, etcétera, etcétera, es que se pueda destruir totalmente cualquier país, ¿no? Que pretenda, en fin, ejercer su propia soberanía y no seguir el curso que se pretende que sigan, ¿no? Desde los países más importantes. Así que de alguna manera prefiero eso porque hace que haya un equilibrio de poderes. Lo cual... Sí, dime. No, continúa porque iba a cambiar ya de tercio, continúa. No, iba a decir simplemente, fíjate el detalle, que la última vez que Biden ha intentado hablar con el príncipe heredero, y realmente el gobernante activo en Arabia Saudí, el príncipe se ha negado a responder al teléfono. Punto, ni más ni menos. En ese grado estamos. Y mientras Biden estaba amenazando con castigos horribles e infiernos eternos a los rusos, los árabes, los israelíes, todos estaban firmando acuerdos con Rusia. Sí. Eso es la verdad. Te digo una cuestión y espero equivocarme, pero los países occidentales, por culpa de la ambición y de los intereses egoístas de Estados Unidos, van a tardar mucho tiempo, pero que mucho tiempo, en rehacer todas las redes que se han roto con esta guerra desgraciada en la cual los Estados Unidos han metido a Ucrania y nos han metido a nosotros. Sí, no me cabe ninguna duda. La verdad es que
a veces me pregunto cómo habría sido esto si no hubiera entrado la administración que hay actualmente en la Casa Blanca, porque al que se le tachaba de loco y era el que nos iba a llevar a la guerra total, porque era un loco que a golpe de tuit podía desembocar la guerra nuclear. La realidad es que se reunió con Kim Jong-un, que tenía muy buena relación con los saudíes, etcétera, etcétera, y no nos llevó a ninguna guerra. No fue Estados Unidos no fue a ninguna guerra. Sin embargo, este señor ha sido entrar, retirar las tropas de Afganistán de mala manera, cediendo todo ese armamento, por cierto, que es algo que has comentado en la primera guerra de Afganistán. Bueno, pues la segunda, eso es lo que ha pasado después. Y entonces se han marchado y tal. O sea, es un caos uno tras otro y han acabado por empujar a Rusia en fin, a estallar y a desembocar en lo que ahora tenemos, que es esta guerra. O sea, me gustaría, es un ejercicio un poco de imaginación, ¿no? Porque ¿cómo habría sido si hubiera ganado Trump las elecciones? A lo mejor el escenario era muy distinto, quién sabe. En cualquier caso, nunca lo sabremos. El caso es que él sale criticando esta semana, es una de las noticias de la semana, ha salido Trump criticando la administración Biden, y lo que está diciendo es que digamos, la política de exteriores que está llevando Estados Unidos está siendo catastrófica. Y es cierto, ¿no? Lo acabas tú de explicar y bueno, él también lo constata. También es verdad que evidentemente él ejerce de oposición, amenaza con volver a presentarse y evidentemente, pues bueno, la oposición siempre se hace más fácil, es más fácil, ¿no? Desde la oposición, digamos, criticar cómo van las cosas. Bueno, si te parece, perdona, terminamos con una cita bibliográfica. Yo aconsejaría que se leyese un libro de Arthur Ponsonby, que se acaba de publicar ahora en España, sí, cuando en realidad la primera publicación fue en Inglaterra en 1940, pero se ha publicado ahora en España, en inglés se titula Falsehood in Wartime, falsedad en tiempos de guerra, que hace un análisis extraordinariamente bueno de todas las mentiras que contaron los dos lados durante la Primera Guerra Mundial. Repito, lo acaban de publicar en España, es muy útil leerlo, pero que muy útil y aplicarlo a lo que está pasando ahora en Ucrania. Vale. De acuerdo, perfecto. Pues tomamos la nota. Miguel Ángel, hemos dicho que la mayor parte de los países en vías de desarrollo, casi todos, se han negado a apoyar a la OTAN en las sanciones a Rusia, lo cual nos lleva, yo creo que podemos hacer una analogía parecida a, ya en lugar de lo macroeconómico, en lo microeconómico, no estamos hablando aquí de economía, aquí hablamos más bien de política, a la situación que está pasando ahora mismo o que ha sucedido esta semana en España con la Comisión de Secretos Oficiales. Lo que ha sucedido básicamente es que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hay un periodista de gran renombre en España, muy querido y muy odiado por otros por igual, que la llama Prevarichel Batet, porque prevarica, ¿no? Bueno, el caso es que Meritxell Batet ha impulsado el cambio de la normativa, digamos, el cambio de la forma de regular cómo, o digamos, la forma de decidir quiénes son los miembros de dicha comisión. Antes se exigían 3/5 de la Cámara y, por lo tanto, era una forma de bloquear el que pudieran acceder grupos parlamentarios minoritarios de corte independentista, incluso de corte casi terrorista, por hablar, por ejemplo, en este caso de Bildu. Existía ese mecanismo para que los dos grandes partidos se vieran obligados a llegar a acuerdos, porque representa la mayor parte de los ciudadanos, evidentemente, ¿no? Bueno, pues Meritxell Batet, que evidentemente, bueno, conocemos cuál es su pasado, digamos, sabemos a lo que se ha dedicado y cuáles son sus afinidades, pues ha decidido cambiarlo de golpe, cambiar la norma y decir que no, que con una mayoría simple basta. De manera que al llevar a cabo esto, pues lo que ha propiciado es que accedan a la Comisión de Secretos Oficiales, pues, en fin, personajes como Gabriel Rufián, representante de Bildu, representante de la CUP, Junts per Cat, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que supone esto? Bueno, esto supone muchas cosas, ¿no? Pero en primer lugar y sobre todo el hecho de que la presidenta del Congreso de los Diputados decida cambiar la norma permite el socavamiento de una institución más. Permite también el que estos personajes accedan y, por lo tanto, digamos que les pone casi al mismo nivel a unos y a otros, ¿no? Cuando son grupos políticos muy pequeños, grupos absolutamente radicalizados, digamos, la persona que representa a Bildu, Merche, no me acuerdo el apellido ahora mismo, no lo tenía por ahí apuntado, pero en cualquier caso, una tal Merche de Bildu está condenada por enaltecimiento al terrorismo, no creo que le sorprenda a nadie, ¿no? En fin, están los compadres de Carlos Puigdemont,
digamos, son personas que nada tienen que ver con la sana gobernabilidad, la adecuada gobernabilidad del país, y van a tener acceso a secretos de Estado. Y, por supuesto, que se les haya dejado acceder obedece a una compra de influencias, digamos, a un intercambio de favores entre el gobierno y estos tipos, sobre los que se apoya precisamente la actual ingobernabilidad del país. ¿Qué te parece todo esto? Absolutamente. Pues mira, me parece una cosa muy simple, visto desde el punto de vista de la política exterior, con la presencia de estos partidos políticos en la comisión, esto nos aísla todavía más de todo lo que de todas las informaciones normalmente que se intercambian los gobiernos sobre cuestiones de inteligencia, espionaje, digamos las palabras como son, etcétera, etcétera. España va a estar, si ya, como recordarás, por la guerra de Ucrania, teniendo en cuenta la situación actual de que estaba Podemos en el gobierno y el Partido Comunista, se reunieron los jefes de los servicios secretos, los servicios de inteligencia, como se dice ahora, de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, y a España ni se lo comunicaron, ahora todavía más. O sea, ya puede el señor Álvarez, el señor Sánchez, ponerse a cuatro patas para que Washington perdone, como veremos dentro de poco, las barbaridades que hizo Zapatero, que seguimos pagando. Pueden hacer lo que quieran, reconocer lo que los americanos quieran que reconozcan, lo que sea. Pero con estas decisiones seguimos en el limbo en el que estamos desde la época de Zapatero. Así es, así es. Lo cual nos lleva, bueno, en fin, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Miguel Ángel. El tema, en fin, pues bueno, en fin, es un nuevo motivo de desaliento y es un nuevo desprestigio de las instituciones. Es muy triste, ¿no? Y es muy triste también ver el poder que son capaces de tener grupos tan minoritarios. Hombre, es que, perdona, pero Sánchez, con tal de mantenerse en el poder, vamos, no, claro, hace lo que sea. Al final lo que sea. Ese es el motivo originario de esto y es lo que realmente, digamos, indigna. Las personas que votaron a Pedro Sánchez, creo que en una gran mayoría esperaban que este gobierno no fuera a apoyarse, primero en Podemos y en segundo lugar, en fin, en los herederos de ETA. Es que es muy fuerte, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando Sánchez, entre la primera y la segunda elecciones, cuando tuvo que repetirlas porque no tenía mayoría, dijo en unas declaraciones en televisión que pensar que Podemos estaba en el Consejo de Ministros sí, no le dejaría dormir la noche? O sea, lleva 2 años sin dormir, qué bárbaro, qué resistencia. Claro, no, es absolutamente vergonzoso, ¿no? Y más vergonzoso es todavía que pueda haber alguien que sea capaz de justificarlo, ¿no? Verdaderamente es alucinante. En fin, bueno, ese tema, en fin, es lo que es, ha sucedido y ya está. Supongo que no escucharemos más al respecto, ya veremos. Veremos otras. Bueno, pues de la mano de esto, probablemente podemos volver a hacer una analogía, podemos hacer una referencia histórica en momentos de gran crisis, siempre cuando se ha conseguido salir de la crisis, cuando se ha visto lo que llaman los ingleses un silver lining, es decir, digamos una especie de luz al final del túnel. A veces ha habido instituciones, a veces pequeñitas, a veces más grandes, que han sido capaces de, en fin, como digo, de guiar un poco el camino. Bueno, pues el último ejemplo que se me ocurre es en la transición, con la figura del rey. En este caso ya rey emérito, rey don Juan Carlos, que después, en fin, ha tenido los gravísimos errores que han tenido, que lo único que hacen es torpedear el buen reinado que viene haciendo o viene dándonos Felipe VI. El rey Felipe VI sí que es un ejemplo hasta el momento, y como es una institución, él como persona, como es una institución hasta el momento extremadamente limpia, se la intenta derruir desde el principio. Y entonces, debido a esto, decidió hace poco, se había decidido en realidad creo hace unos años, finalmente se ha hecho público ya, en fin, el patrimonio que amasa Felipe VI, que ronda los 2 millones, no sé si 2.300.000 euros, por ahí. Bueno, pues lo que podría haber sido un gesto que todo el mundo fuera a aplaudir, evidentemente los populistas, siempre del mismo corte en este caso, naturalmente, que son los que detestan esta institución, porque ya sería la última, esta y la justicia, las últimas 2 instituciones que corromper ya por completo, se han puesto a criticarlo y a decir que no me lo creo, es mentira, seguro que tiene más. Este es un argumento de parvulitos, ¿no? Bueno, ellos no se estudiaron el libro Parvulito, no sé si tú sí lo llegaste a estudiar, pero en fin, es un argumento de niños, ¿no? Eso decía, pues no me lo creo, ¿no?
En cualquier caso, lo han criticado. ¿Pero qué van a decir, Gabriel? ¿Pero qué van a decir? O sea, ¿qué van a decir? Para una cosa... Que aquí lo único que ha quedado demostrado por activa y por pasiva es la corrupción que han cobrado extra, que no lo han declarado Hacienda, etcétera, etcétera, de los líderes de Podemos. ¿Pero qué van a decir? Pero vamos a ver, Su Majestad el Rey siempre ha vivido donde ha vivido, punto. No ha hecho acoplo de populismo, de que Vallecas, de que yo, no sé qué, tal y que cual, haciéndose el pobretón, y luego en cuanto ha tenido 2 duros se ha mudado a un chalet de lujo que más quisiera yo para mí. Entonces, ¿qué van a decir? No esperes, Gabriel. No hay nada que esperar de ellos. Y si el rey hubiera dicho que no tiene 2 millones y pico, sino que tiene 18, hubieran dicho, ¡qué ladrón! Y si tiene poco, dice, no me lo creo. Es decir, es una cosa muy simple que se llama mala fe. Punto. Sí, mala fe, absolutamente, absolutamente. Debe ser el rey en el mundo que menos tiene, probablemente, ¿eh? No, el sueco tiene menos. Bueno, pues en cualquier caso, el solo hecho de que se pueda plantear y que no sea un disparate ya te hace ver que evidentemente no tiene tanto. Si preguntáramos por la fortuna de José Bono... Bueno, mejor lo dejamos. O si preguntáramos por la fortuna de Felipe González... No, la mayoría de ellos. La mayoría de ellos. Pero mira, sin ir más lejos, el embajador que está todos los días en los periódicos, Morodo, el embajador que tenía Zapatero en Venezuela, sí, forrado de dinero, pero vamos, 2,5 millones es lo que da él de regalo. Exactamente. Y ahí se no le critican, ahí se no le dicen nada. Sí. Como era de Zapatero, silencio. Eso es. Bueno, pues para de Zapatero y sobre todo de Venezuela y sobre todo de Hugo Chávez. Si dudamos, ya para terminar, Miguel Ángel, para terminar ya este informe semanal, si dudamos de todos los políticos, en tanto que no conocemos su pasado, dudamos de su formación, dudamos de su mala fe, etcétera, etcétera, o de su buena fe, etcétera, etcétera, habría que imaginar qué sería de un presidente de la República, ¿no? Porque si imaginamos que en lugar de rey tuviéramos un presidente de república y que fuera un personaje como puede ser, por ejemplo, Echenique, por decir uno, porque al final sería alguien elegido de entre la gente del mundo de la política. Entonces sería uno de esos personajes, ¿no? Casi prefiero lo que tenemos ahora, casi prefiero, evidentemente lo digo con sarcasmo, por supuesto que lo prefiero. ¿Pero por qué lo prefiero? No es porque yo intrínsecamente sea monárquico, no es porque a mí se me haya educado en que me gusta la monarquía. Yo pienso en quién es Felipe VI y pienso en una persona que conocemos desde niño, que ha recibido una formación absolutamente exquisita y que llevamos controlando desde que es niño todos los movimientos que ha hecho. Y precisamente como la monarquía siempre está, digamos, analizada con lupa, conocemos todos los movimientos, sabemos todo, hasta tal punto que el rey emérito ha tenido que marcharse, merecidamente o no, lo que sea, pero en cualquier caso ha cometido, por supuesto, ha cometido grandes y graves errores, ¿no? Que los sí, pero los de Podemos y compañía cometen los mismos errores y no es más de corrupción y no se van. Todo lo contrario, se sienten orgullosos de haberlo hecho. Exactamente. Así que nada, yo creo que los dos estamos de acuerdo en que bravo por Zarzuela, por haber publicado esto. Sí, bravo Gabriel por Zarzuela, pero honestamente, qué triste imagen de la clase política española. Qué miserables son. Exacto. Pero es que al mismo tiempo, la misma semana, esta señora Meritxell Batet, es que realmente si hubiera algo que celebrar lo haríamos, ¿verdad? Pero es que cambia la norma sin avisar porque conviene a quien conviene, pues a quien sabemos, a quien gobierna ahora mismo, cambia la norma para la Comisión de Secretos Oficiales, probablemente para tapar este enfado que tienen los independentistas con esto del espionaje, el caso Pegasus, etcétera. Okay. Sí, para calmarles. Sí. Exacto. Sucede eso y Meritxell Batet, con su arrogancia típica, también típica arrogancia de los independentistas catalanes, como es ella, sale diciendo que bueno, es que esto es un gesto de Estado, ¿no? De estatista, ¿no? De saber la buena gobernanza y no sé qué, ¿no? Ha dicho. Joder. Pero luego el rey hace esto la misma semana y todo el mundo se lanza por él, ¿no? Bueno, toda la canalla se lanza contra él, que demuestran su muy bajo estatus ético y moral, por cierto. Ya por terminar, he conocido a personas, Miguel Ángel, que siempre han sido republicanas. Por cierto, no ser republicano no quiere decir ser de izquierdas, que es que hay mucha gente que eso se le olvida en España, pero bueno, que son, digamos, de sensibilidad republicana, que no están de acuerdo con la monarquía, pero que viendo cómo ha venido digamos, empeorando el Estado de España, hoy día prefieren que esté Felipe VI y además están muy orgullosos del rey que tiene. Mira, mientras tengamos la clase política que tenemos,
la monarquía no corre ningún peligro. Exacto. Bueno, pues nada, Miguel Ángel, un placer como siempre. Muchas gracias por por todo tu análisis y nos veríamos, si Dios quiere, la semana que viene. ¿De acuerdo? Exactamente. Un abrazo. Un fuertísimo abrazo, Gabriel. Buen Adiós. fin de semana. Igualmente, adiós.